distinguido público, comunidad jurídica, integrantes del Poder Judicial. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa de diálogo, ejercicio del control de la convencionalidad a partir de la práctica jurisdiccional, que traen para nosotros la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en colaboración con el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Escucharemos ahora las emotivas palabras del vicerrector de esta Universidad La Salle, Campus Cancún, licenciado Efraín Calderón Amaya. Muy buenas tardes. A nombre de nuestro rector, el doctor Fernando Mainou Cervantes, y de toda la comunidad lasallista, queremos dar la más cordial bienvenida, en especial al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Gracias. Al magistrado Constancio Carrasco Daza, de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Al magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Bienvenido, magistrado. Y al magistrado Armando Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Bienvenido. A los invitados, catedráticos y alumnos que esta tarde nos acompañan en esta su casa, la Universidad La Salle Cancún. Es un orgullo para nuestra universidad ser sede de esta mesa de diálogo que lleva por tema el ejercicio del control de convencionalidad a partir de la práctica jurisdiccional, organizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado a través de su Escuela Judicial en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, dentro del cierre de actividades presenciales de la segunda generación del curso de control de la convencionalidad impulsado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Universidad de La Salle Cancún agradece la invitación para que los alumnos de Derecho estén presentes en este importante evento, ya que de esta forma nuestra institución cumple con su ideario de otorgar prioridad a la formación integral del estudiante universitario, convencida de que a través de sus egresados es como podrá contribuir eficazmente a la transformación de la sociedad. Así, su empeño se traduce en la realización plena de la persona humana, mediante la atención cuidadosa de todas y cada una de sus dimensiones. La Universidad La Salle aspira a ser una fuerza viva, capaz de contribuir a la orientación de nuestra sociedad. Se esmera en preservar, difundir y acrecentar el patrimonio cultural de nuestra patria y de la humanidad entera. Se muestra atenta a las necesidades y exigencias de una sociedad en la que son indispensables muchos cambios para instaurar en ella una mayor justicia y lograr la paz. Impulsa dentro y fuera de sus muros el genuino espíritu comunitario, soluciona el doble escollo del individualismo egoísta y estéril y del colectivismo despersonalizado. A través de ello, pretende que los universitarios alcancen su cabal estatura, dedicándose a propósitos comunes para superar sus intereses individuales y ejercer su libertad en la comunidad de ideales y de acción. La realidad socioeconómica, política, cultural y espiritual de nuestro país es un constante llamado al servicio. La Universidad La Salle, convencida de la responsabilidad y compromiso de quienes tienen el privilegio de realizar estudios universitarios, concibe la profesión como servicio a nuestros conciudadanos menos favorecidos. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta mesa de diálogo y estamos seguros que los resultados de esos trabajos serán en beneficio de nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Bienvenidos y muchas gracias. Los grandes conocimientos engendran grandes dudas. Aristóteles. A continuación, para disipar algunas de esas dudas, presentamos a las grandes personalidades
que compartirán hoy sus conocimientos en la materia de su experiencia respecto al ejercicio del control convencional, en aras de vigilar que se aplique a toda persona la ley o tratado internacional que le sea más favorable. Nos distinguen con su presencia el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Nos complace saludar al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, maestro Constancio Carrasco Daza. Saludamos con agrado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero. Sin más preámbulo, cedo los micrófonos al moderador de esta mesa de diálogo, magistrado regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Armando Maitet Hernández. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Agradezco cumplidamente a la Universidad La Salle, en su sede de Cancún, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que sean sede y anfitriones de este evento, que solo contextualizo en un par de minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de las actividades derivadas del caso de la resolución varios 912, que incorpora algunas obligaciones al Estado mexicano del caso Radilla Pacheco, estableció que era necesario difundir ante todos los impartidores de justicia los alcances que tenían estas nuevas obligaciones constitucionales en el control difuso de constitucionalidad y en el control de convencionalidad. Y se diseñó un curso virtual, pero que también tenía un respaldo presencial en prácticamente 10 meses. Estamos concluyendo con esta actividad la segunda generación y por tanto la conclusión de todo el curso. Es un curso, insisto, cuyo objetivo era despertar el interés y sensibilizar a los impartidores de justicia en estas nuevas obligaciones. A lo largo de 10 meses, quienes han participado de manera virtual en el curso han adquirido una serie de herramientas que les permitirán desarrollar de mejor manera sus actividades. Y agradezco de verdad todo el apoyo, señor ministro Pardo, que ha dado a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin su apoyo, este curso y el funcionamiento mismo de la asociación quizá hubiera sido todavía más difícil. Señor magistrado Constancio Carrasco, de verdad para nosotros es un placer que haya aceptado asistir a esta mesa de diálogo, porque reconocemos en usted y en el ámbito electoral, que es a lo que en los últimos años se ha dedicado, un gran impulsor de la materia de control de convencionalidad. Y a nuestro buen amigo magistrado Fidel Villanueva, siempre que lo buscamos y le pedimos apoyo para la realización de nuestras actividades, hemos encontrado respaldo. Gracias a los tres por participar en esta mesa, que, como ya nos hizo favor de anunciar nuestra presentadora, tiene que ver con el intercambio de experiencias, el diálogo en estas nuevas obligaciones y en esta materia. Y creímos en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia que era muy importante escuchar a los protagonistas que operan con este nuevo modelo, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un referente y con un liderazgo natural, desde la Sala Superior del Tribunal Electoral como igual un referente, pero también con un grado de especialidad y una dinámica impresionante. Y también la visión
de los tribunales locales, cómo han adoptado este nuevo modelo. Y sin más, pues yo les daré el uso de la voz a ustedes para que se pueda dialogar en torno a las experiencias. Si les parece bien, hago en 2 minutos una breve presentación de cada uno de ustedes, porque son personajes que todo mundo los conoce y les reconoce toda su experiencia y trayectoria. El magistrado Fidel Villanueva Rivero es egresado de la Universidad de las Américas en Puebla, ha sido abogado postulante, agente del Ministerio Público, juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Cozumel, lo cual, y desde ese cargo siempre ha crecido al interior del Poder Judicial del Estado hasta ocupar en este momento la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, profesor de Derecho Penal y un experto también en la materia de control de convencionalidad. El señor magistrado Constancio Carrasco Daza es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y tiene el grado de maestro. Es magistrado de circuito, ha sido consejero de la Judicatura Federal, juez de distrito, actualmente es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, experiencia que comparte también como docente en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de su alma mater. Tiene diversas publicaciones en revistas especializadas sobre temas de derecho constitucional, control de constitucionalidad y por supuesto en temas electorales. Y el señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas, principalmente relacionados con temas constitucionales, de amparo, de civil y penal. El señor ministro también es un destacado docente en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Escuela Libre de Derecho y por supuesto, y lo digo con todo el conocimiento, pues uno de los grandes ministros con que actualmente cuenta nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más, le daré el uso de la voz al señor magistrado Villanueva para que nos pueda compartir su experiencia sobre este tema. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero agradecer la presencia del magistrado Constancio Carrasco. Gracias, bienvenido aquí a su casa, a Quintana Roo, aquí en Cancún. Y alguien ya de casa, lo digo honestamente, tuvo la oportunidad de tenerlo con nosotros por primera vez en Cozumel, al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que estuvo con nosotros en Cozumel cuando hicimos la reunión de CONATRIP. Luego estuvimos aquí en la Semana Jurídica, dando el Día del Juzgador aquí en Cancún, y ahora está de nuevo con nosotros. La verdad, comparto lo que dijo aquí mi amigo el magistrado Maitret, un ministro muy movido, le ha dado mucha apertura a la Corte, se ha acercado muchísimo a los estados, algo que muy pocas veces se ve, que un ministro tenga esta particularidad de compartir con nosotros sus conocimientos y acercarse sobre todo a la gente, a los docentes, a los juzgadores y también a los litigantes. La verdad sí agradezco, señor ministro, y reconozco lo que dijo el maestro Maitret, igual lo comparto. Yo creo que muy pocas veces tenemos la oportunidad de compartir con un ministro las experiencias, y espero no quedarme muy chico al lado de lo que ustedes van a compartir. Y de verdad, bienvenido a su casa y gracias por considerar a Cancún y a Quintana Roo una oportunidad de compartir sus conocimientos. Esta charla, cuando tengo la oportunidad de trabajar con el magistrado Maitret, tiene una razón de ser de compartir casos de éxitos o qué hemos hecho en control de convencionalidad. Me acuerdo perfectamente en aquella charla que tuvimos con el ministro Pardo, que nos dio en Cozumel, precisamente estaba empezando en aquel tiempo todavía el control de convencionalidad, estábamos todavía empapándonos, abrió el ministro con una conferencia en aquel tiempo, nos tocó ir a Campeche, nos tocó que la Corte estaba implementando, hoy tengo entendido que estamos concluyendo con esto la Corte,
ese control de convencionalidad que se ha abierto y que es un tema interesante. Ustedes han de decir, no vengo a hablarles porque creo ya lo conocen, hace 2, 3 años pues no sabíamos hacia dónde iba el control de convencionalidad, pero yo creo que ya todos sabemos qué es el caso Radilla, todo lo que es el control difuso, no vengo a hablar de ese tema. Vamos a hablar del caso concreto Quintana Roo. Y permítame hacer una referencia precisamente a este caso. En el año 2000, tengo la oportunidad de acudir a Michoacán como juez en aquel tiempo. Y en una mesa final estaba el actual presidente del tribunal, Juan Antonio Magaña La Mora, era el presidente de la Asociación de Jueces y hoy actualmente es el magistrado presidente de Michoacán. Al final nos reunimos en una sola mesa y surge una discusión donde un juez mercantil, si no me equivoco, precisamente de Oaxaca, eso no se me olvida, un joven juez, el ciudadano magistrado es de allá de Oaxaca, se plantea un tema, el impulso procesal, el término procesal. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer un juez? Y la verdad en la discusión se planteaba en aquel tiempo, en el 2000 estamos hablando, no había ni control de convencionalidad, no se hablaba absolutamente nada del caso que dio origen aquí en México, el control de convencionalidad en caso de la Suprema Corte, pero se tocaba un tema interesante. ¿Qué pasaba si alguien presentaba unas pruebas y el juez no lo continuaba? Tenía que esperar a que vengan las partes a pedir otra vez que se cite de nuevo, si se presentan unas pruebas, una audiencia, que se vuelva a citar si una parte no venía. El juez esperaba a que vengan las partes, a volver a solicitar, a que se vuelva a citar a la persona y se asienta ahí para cuándo era la nueva audiencia. Estamos hablando del 2000. En aquel tiempo la discusión que se daba era, decía, no, la materia civil, particularmente la mercantil, esa petición de parte, por lo tanto es impulso procesal, y tú como juez, ¿qué interés tienes para en un momento dado decir, bueno, no se llevó la audiencia, no la sigo? En aquel tiempo la discusión fue bastante interesante, si no mal recuerdo, la mayor parte de los jueces votaron que no, que el juez no debe de continuar la audiencia por sí solo, porque el impulso procesal lo dan las partes. Y bueno, pasa el tiempo, un servidor pasa a ocupar la presidencia del tribunal y me siento con mis compañeros jueces y uno de los primeros reclamos, aquí está la licenciada Adriana que ahorita lo está sintiendo, se va a acordar cuando platicamos con Juan Carlos, con ustedes, ¿no? Esta situación, y me encuentro que la primera queja que había de mucha gente, los abogados del Poder Judicial, es decir, bueno, un proceso que dura 1 año, 10 años, 5 años, porque están parados en los juzgados. Y tocaba con los compañeros el tema de lo que es el impulso procesal, y el término procesal y lo que nos corresponde a nosotros como carga procesal. Y en aquel tiempo, la licenciada ahí, Gavino, que está con nosotros, igual estaba comenzando, había cierta resistencia al interior, debo comentarlo, con mis compañeros jueces que sostenían más o menos el criterio del 2000 que yo había escuchado en Oaxaca y decían, no, señores, tienes que esperar a que vengan las partes, sino que van a decir los abogados, ¿qué interés hay del juez en volver a acelerar la audiencia? Al que le debe interesar es al particular y no al juez. Yo les comentaba a los compañeros en aquel tiempo, digo, no lo creo así. Para mí, al momento en que ya te piden una prueba, se está dando el impulso procesal y nosotros ya tenemos al revés una carga procesal y tenemos términos que cumplir. En fin, una discusión ahí bastante interesante, un intercambio de ideas entre mis compañeros jueces. La verdad, debo decir que algunos se oponían, otros no muy convencidos, y bueno, finalmente les comenté, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo. Y lo más que puede pasar es que nos digan que en el Poder Judicial estamos acelerando los procesos. Es lo más que nos puede pasar. Y si se van al amparo y nos dicen que estamos mal, pues bueno, pues no pasó nada, pero cuando menos avanzamos, siempre y cuando venga una petición.
pues más o menos hay unos convencidos, otros no tanto, pero lo estuvimos trabajando con el licenciado Ángel, con el director aquí de la escuela, con Gavino, todavía en ese tiempo andaba conmigo, no era juez, estaba todavía como secretario de acuerdos, me acompañaba, le decía, Gavino, por favor, habla con los jueces, por favor, háganlo directo. Y bueno, en ese peregrinar finalmente lo venimos haciendo. Y ahora en día, en agosto, se resolvió una tesis precisamente que habla sobre este tema. Y antes de entrar al tema en particular, quiero comentar algunos conceptos que vamos a tocar y que lo resuelve precisamente, en este caso, el Poder Judicial Federal. Y si me voy a permitir nada más para un recordatorio, ¿qué es el impulso procesal? Antes de entrar al análisis de la tesis, que aplica precisamente en Quintana Roo. El impulso procesal, tenemos en el concepto, es aquella actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, haciéndolo avanzar a fin que pueda cumplir su propia finalidad dentro del orden jurídico. El impulso procesal tanto puede corresponder a las partes que peticionan ante el juez como al juez, que por su propia iniciativa adopte medidas encaminadas a evitar la paralización del proceso. Es un concepto jurídico de lo que es el impulso procesal. Y en término procesal, dice, el término en derecho es un concepto jurídico referente al tiempo de duración de las obligaciones y su exigibilidad. La doctrina jurídica distingue entre plazo y término. Si bien la legislación en ocasiones confunde los conceptos, según la doctrina, el concepto término hace referencia a una fecha cierta que se establece para que ocurra o no cierto acto jurídico. Dicha fecha no es aplazable y el hecho de que haya o no ocurrido finalmente el acto genera consecuencias jurídicas. Vamos a hablar de lo que es otro concepto, que es la carga procesal, que son los puntos, bueno, que de facto aquí ya lo tenemos, ya los pusimos. Vamos a ver lo que es la carga procesal. Vamos aquí en la parte de arriba. Aquí término ya lo pasamos. No vamos a mencionar las. Un poquito más adelante, la carga procesal. Dice: la carga procesal consiste en un imperativo del propio interés, en cuya virtud existe la necesidad de realizar una determinada actividad procesal con el fin de evitar un prejuicio. Ejemplo: preclusión de derechos, artículo 125, o caducidad de la instancia, artículos 131 y correlativos, ambos ordenamientos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se define como la situación jurídica en que se hallan los litigantes en el proceso cuando la ley o el juez requieren de ellos una determinada conducta de realización facultativa, dándoles por consiguiente la opción de omitirla o realizarla, trayendo la omisión aparejado un gravamen y constituyendo la realización un imperativo de su propio interés. Constituyen cargas procesales, comparecer en el juicio, contestar la demanda, probar una afirmación. En fin, para no hacer muy largo esto que ya ustedes conocen, nada más quería dar un parámetro de estos tres conceptos de lo que finalmente resuelve el Poder Judicial Federal en relación al artículo 131 de nuestro código, que me lo voy a permitir leer, que si lo regresamos un poquito antes, está donde dice término. ¿Sí lo tenemos ahí? Un poquito antes, ahí está allá arriba creo, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué nos establece el artículo 131 del Código Procesal, que era vigente en lo que resolvió en este caso el Poder Judicial Federal? Y dice, artículo 131, la caducidad tiene por finalidad en la primera instancia dejar sin efectos el proceso, pero no la acción, y en la segunda, convertir en firmes las resoluciones recurridas. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta antes de citación para oír la sentencia definitiva cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Y aquí vemos dos hipótesis. Uno, que hayan transcurrido 120 días hábiles. Quiero aclarar que esta reforma antes hablamos de 8 meses, si no me equivoco, aquí Ángel, 8, y luego bajamos a 6 y ahorita ya lo dejamos en 180. Y ahorita vamos a meternos un poquitito de lo que hemos tenido que trabajar para que el proceso sea más rápido y cumplir y vulnerar cada día menos los derechos humanos, que es lo que pues, finalmente el Poder Judicial resolvió.
Y el segundo es que no hubiera promoción, y aquí viene el problema de que era el impulso procesal y la carga procesal. Que no hubiera promoción de cualquiera de las partes, dando el impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. ¿Qué tenemos en este caso? Algunos compañeros en ese tiempo resolvíamos, y no recuerdo si algún abogado lo habrá, está acá el que haya promovido ese amparo, pues bueno, creo que ha de conocer mejor que yo la resolución, pero bueno, por aquí la resolución. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver qué resolvió la Corte en relación a este punto. Acá está. Vamos a poner este criterio. Curiosamente, para agosto, déjenme comentarles una anécdota. Habla la doctora Mónica y me dice: híjoles, presidente, nos acaban de resolver algo en Quintana Roo sobre el artículo 131 de la caducidad. Y yo todo espantado dije: híjoles, se me hace que no tenía la razón lo que platicamos con los jueces, y tenían razón los compañeros jueces, ¿no? Y dije: Ángel, eran unas 2 semanas antes de mi informe. Dije: bueno, ya tienen más motivo para quejarse en el informe, que estábamos mal en el criterio, ¿no? Y llega precisamente, y asustado le digo a Ángel: oye Ángel, pues revísame rápido qué dice el criterio de jurisprudencia, y pues dime que estuvimos mal. Si ustedes ven, la voy a permitir, no sé si se puede ver de allá, la vamos a permitir leer parte por parte y desmenuzarla. Y pues para nuestra buena suerte, resulta ser que el Poder Judicial de la Federación nos da la razón. Y lo desmenuzamos de la siguiente manera. En la primera parte dice: el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, vigente hasta el 29 de octubre del 2012, prevé que operará la caducidad de la instancia transcurridos 8 meses de inactividad procesal. Nosotros luego hicimos la reforma y quedó en 6 meses. Aquí con el licenciado Ángel la trabajamos para tratar de que sea más ágil, que se muevan los procesos y no se queden ahí parados. Por ahí hay un dicho que dice que justicia lenta no es justicia. Dice Ángel: creo que lo importante es que caminen los procesos. Nosotros tener que trabajar, nosotros veremos qué hacer, si queremos más juzgados, nombramos más jueces, pero que esto sea más rápido, porque la gente afuera se incomoda y se impacienta. Y dice, sigue con la tesis y comenta en su segunda parte. Dice: la interpretación conforme de dicho precepto, esto es, favoreciendo a las personas en su protección más amplia, como lo ordena el artículo 1 de la Constitución Federal, de acuerdo, y aquí vienen las 2 particularidades de esta tesis, los principios de proporcionalidad y razonabilidad legislativas previstas en estas, conlleva estimar que dicha institución, refiriéndose a la caducidad, a la institución procesal, es una medida restrictiva tendente a impedir que los litigantes alarguen indefinidamente los procesos, aplicando precisamente el artículo 1 de la Constitución, que fue la reforma que da origen a esta plática, ¿no? Y dice aquí: cuya validez en cuanto acota las garantías judiciales y de acceso a la justicia se justifica siempre que a. permita una finalidad constitucionalmente válida, b. sea necesaria en una sociedad democrática para la consecución de aquella, y c. resulte proporcional. Y continúa con la tesis diciendo: para decretar la operación de dicha institución procesal, aún en los procedimientos de orden dispositivo, no solo debe considerarse el mero transcurso del tiempo, sin impulso procesal de las partes. Aquí lo importante, que es lo que me gustó mucho de este criterio, porque es lo que platicaba con los compañeros jueces, que fue el inicio de esta plática, sino que dicha inactividad deberá verificarse mientras exista una carga procesal cuya satisfacción en interés propio se encuentre pendiente de colmarse por las partes en ese momento procesal. Es decir, más adelante lo van a ver, bueno, aquí ya lo tenemos hasta, creo que ahí un poquito ya desmenuzado. Nos dicen, si ya se presenta, por ejemplo, para la audiencia todas las pruebas
y las partes no se presentan, al juez le corresponde seguir con ese proceso. Y no hay por qué esperar y que venga un litigante a decirte, vuelve a citar a las personas, que es algo que sucedía en Quintana Roo. Y la verdad creo que tengo entendido en varios estados, por lo que he checado con algunos compañeros, es algo que se da particularmente en varios estados. Entonces, nos da la razón aquí, porque nos explica en la segunda parte, dice, en esta acción dice, resultará inadmisible imponer dicha sanción por mera inactividad del órgano jurisdiccional, es decir, si el órgano jurisdiccional, compañeros abogados, litigantes que se encuentran acá, ustedes ya pidieron sus pruebas, las presentaron y en audiencia, me imagino que hay muchos abogados litigantes, si no han visto esta tesis, les va a interesar mucho para que se la apliquen a mis jueces. Si ustedes ya pidieron para que se lleve a cabo una audiencia y las partes no se presentaron, será obligación del juez y seguir a cabo con esa actividad procesal. Esa es una carga, pero si les decretan la caducidad sin que ellos lo hayan hecho, entonces ustedes con esta tesis van a poder recurrir y sin duda alguna les van a dar la razón por el Poder Judicial de la Federación, por lo que estableció en esta tesis, porque aquí lo dice clarito, dice, porque el órgano jurisdiccional debe desempeñar las diligencias que la ley le encomienda y que hubiera asumido durante el proceso. Ello es así, pues el nuevo modelo y estándar interpretativo de protección a los derechos humanos implica ahondar la concepción primigenia que identifica dicha institución con una simple sanción procesal impuesta al promovente del juicio por el abandono del proceso durante determinado tiempo y migrar hacia un concepto procesal que involucre al quehacer jurisdiccional, es decir, ya tiene otro matiz a lo que en el 2000 platicábamos y lo que la mayor parte de mis compañeros jueces en aquel tiempo ellos pensaban. Pues hoy en día vemos que con este control de convencionalidad ha dado un paso totalmente diferente, se ha ido hacia otra temática. Y aquí vimos que dice, fijando límites a la discrecionalidad del juez, el mantenerse alejado de una sana dinámica procesal. ¿Se acuerdan que les dije de esa dinámica procesal? Que era la discusión que nosotros, si nosotros lo hacemos, que iban a pensar las partes, pues ahora te lo dicen. Esa dinámica procesal cambia completamente con esta tesis que ha resuelto aquí el Poder Judicial Federal, en lo que actúe con rectoría en el proceso, a fin de desahogar las diligencias que le competen, acordes con la etapa procesal y a los requerimientos que las partes, ya lo dice tal cual, ese es un factor de esta, los requerimientos que las partes hubieran formulado a fin de impulsar el proceso, acotando en consecuencia los casos en que la inactividad de las partes verdaderamente implica un abandono y desinterés manifiesto del juicio que deba sancionarse de tal manera. Aquí queda muy claro lo que quiere decir esta tesis, que lo platicaba al principio. Si ya la petición la hicieron los abogados, los jueces tenemos la obligación de seguir. Es nuestra carga procesal, no hay vuelta de hoja. Nosotros tenemos que seguir con esa carga procesal y no confundir, esperar, bueno, voy a volver a citar al testigo siempre y cuando venga el abogado y me lo solicite. O voy a citar a sentencia siempre y cuando venga el abogado y me lo solicite. Y no, por eso toqué lo que son términos procesales. Abogados, existen en la ley términos que se establecen cuándo se debe dictar para sentencia, cuándo es el desahogo de pruebas, cuándo es la demanda, la contestación de la demanda, todos esos términos procesales, al momento en que se pone el switch y se pone a trabajar al Poder Judicial, tenemos que seguirlo. Yo se los comentaba a los compañeros jueces en aquel día. Señores, la única forma de parar que ustedes no hagan nada para respetar el impulso procesal es que el abogado venga, le diga, espérame, no me cites todavía la persona, voy a parar este proceso. Entonces sí, cuando vengan a quejarse del Poder Judicial, vamos a decir, aquí está la prueba de que no fue del Poder Judicial, sino fue el abogado o la parte que lo haya solicitado. Fíjense, y en la parte final que tenemos de esta acción, de esta tesis que tenemos, dice, basta que se formule
por una sola ocasión la solicitud correspondiente, quedando a cargo del juzgador a partir de ese momento la completa y exclusiva obligación de llevar a cabo la diligencia o actuación procesal o la que hubiera accedido o acordado de conformidad, lo cual dice, sin duda es acorde a la prevalencia de los derechos fundamentales de acceso a la justicia en su vertiente de igualdad y debido proceso. Y en la parte final, nada más me permití señalar que dice lo siguiente: la finalidad constitucional válida y permitida por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que no haya litigios prolongados pendientes por tiempo indefinido. Su operancia debe acotarse al lapso que exista omisión de las partes de cumplir con sus cargas procesales y no puede imponerse por la mera inactividad del juzgador, ya que por sí sola la inactividad del órgano jurisdiccional resulta insuficiente para que se decrete la caducidad. ¿Queda claro? Sin duda alguna, que este es el mejor ejemplo que nos ha pasado, al menos en lo que a mí respecta. Tenemos varias ahí que nos ha aplicado de Betty, de la usura. Por lo particular, platicaba hoy en la mañana con el maestro Maitret de la dinámica. Le digo, mira, me gustó mucho lo que resolvió el Poder Judicial Federal, porque aquí los compañeros jueces, cuando tuvimos la primera plática, no me dejarán mentir, que a esto lo platicamos muchas veces, el criterio de cómo lo pensaban ellos, y es normal. Cuando entramos en una dinámica totalmente diferente, cuando el control de convencionalidad no era tan imperativo, donde incluso hoy en día el control difuso ya les toca a ustedes jueces, los menciono a ustedes porque hoy les toca hacer función jurisdiccional, a un servidor nos tocará muy pronto, junto con el magistrado Antonio León, de poder declarar inaplicable una norma. Siempre debemos prevalecer lo que es los derechos humanos, mirar hacia ese lado. Lo que hace muchos años los derechos humanos eran recomendaciones como tal, hoy ha llegado de cierta manera, lo pongo entre comillas, a ser obligatorio, que de facto es que hoy a todos ustedes, cuando detecten en materia familiar, por ejemplo, algo que no se acorde y que beneficie al menor, pero la ley perjudique su aplicación, entonces declarar esa inaplicabilidad. Entonces, esta tesis que resolvieron, creo que viene a dar respuesta en aquella plática que tuvimos en aquel tiempo con todos y cada uno de ustedes, los que estábamos en aquella reunión sentados y que lo discutimos y lo platicamos y que decían, yo le decía, yo respeto lo que ustedes consideren, finalmente son criterios de ustedes, son los jueces, yo no voy a imponerme, pero como comentaba, lo más que puede pasar es que nos critiquen porque tratamos de acelerar el proceso, que creo que es lo acorde. Y bueno, hoy a 3 años de esa plática, la Corte, en este caso el Poder Judicial Federal, ya emitió una tesis que nos viene a dar la respuesta a esa plática de hace 3 años, lo cual me da mucho gusto, porque independientemente de la tesis, que si bien es cierto, se encuentra superada, porque ya incluso ya ni siquiera hablamos de 8 meses, sino ya lo bajamos a 6 meses y luego ya le pusimos la última reforma a 180 días, que fue la última que pasamos. Bueno, hemos tratado en el Poder Judicial de ver que cada una de estas particularidades no obstaculicen que la impartición de justicia sea más ágil, que sea más rápida. Tenemos un compromiso con la ciudadanía, de verdad debemos acelerar nuestros procesos, por eso está la oralidad hoy en día. Los abogados, también litigantes, también tienen un compromiso. Tendrá que hacer su trabajo a través del impulso procesal, como lo señalamos en los conceptos. Lo más importante es que aquella duda que tuvimos o la platicamos y la discutimos en diferentes vertientes, pues hoy cuando menos ya tenemos un parámetro del Poder Judicial Federal que ya nos da la pauta a la interpretación de ese artículo del 131, que nos da cuando menos la tranquilidad de que vamos por el buen camino. Creo que es el mejor ejemplo que puedo dar ahorita aquí en Quintana Roo sobre los derechos humanos, sobre esta nueva mecánica de control de convencionalidad, y también de una u otra manera invito a los abogados
que se animen, y platicaba con el magistrado Maitet y los jueces, pues atreverse a pedirle a los jueces que apliquen, que soliciten que apliquen este control de convencionalidad cuando ellos así lo consideren y no les tiemble la mano. Yo creo que todos tenemos que enfrentarnos a ello y no tener miedo a lo que vayamos a hacer. Platicaba el maestro Maitet en la mañana que un juez de cuantía menor en un asunto mercantil se atrevió a hacer una inaplicación de un código de comercio. Entonces creo que en esto estamos involucrados todos y ese es un tema que en lo particular me pareció interesante para que tanto mis jueces como los abogados litigantes que están acá presentes pues ya tengan esta referencia. Es reciente, es de agosto, y creo que para Quintana Roo y para el Poder Judicial es importante que esto haya resuelto la Corte, porque nos viene a dar la razón, nos viene a ayudar muchísimo, porque por ahí algunas veces sí encontré voces de algunos abogados litigantes que sí criticaban cuando ya lo hacíamos, que los jueces, ¿por qué lo hacían de mutuo propio, no? Y era muy desgastante tener que explicar esto que hoy mismo acabo de platicar con ustedes. Pues muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado Villanueva. Decirles a los integrantes de esta mesa de diálogo que efectivamente lo que acaba de comentar el magistrado Villanueva en la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, más o menos lo vemos en forma generalizada en los diversos impartidores de justicia en el ámbito local. Unas enormes resistencias a cambiar. Finalmente no estábamos preparados del todo para estas responsabilidades constitucionales que ahora se han impuesto, pero tanto el artículo primero como las interpretaciones que ha dado la Corte y el Poder Judicial en general, creo que nos dan herramientas mucho más asequibles para poder desarrollar estas actividades y mejorar en la impartición de justicia. El ejemplo que nos planteó el magistrado Fidel Villanueva creo que abona en el siguiente aspecto: una interpretación distinta de una norma legal que establece una cierta carga para las partes, visto a la luz del nuevo artículo primero en relación con la Convención Americana, puede traer como consecuencia un mejor y más fácil acceso a la justicia. Y me decía el magistrado, no lo comentó desafortunadamente, pero sus indicadores, porque el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo tiene indicadores muy claros de desempeño, ha permitido un criterio como esto bajar considerablemente los plazos para la emisión de las sentencias, lo cual creo que contribuye como una buena práctica de política judicial a facilitarle a los justiciables este acceso y, insisto, basta una interpretación de algo que parecía una regla pues que a todos los abogados les pasa o nos pasa como algo muy técnico, visto la luz, insisto, del nuevo modelo de defensa constitucional y de derechos y de promoción de derechos humanos en mejoras impresionantes. Y en ese sentido nos encantaría, señor magistrado Carrasco, que nos compartiera la experiencia. Insisto, usted, recuerdo mucho cuando usted lo conocía como una figura pública, siendo consejero de la Judicatura, pero la primera vez que tuve la fortuna de estar en un panel con usted, yo era magistrado electoral local y usted tenía un par de años de haber llegado a la sala superior y coincidimos en un panel sobre tratados internacionales y su aplicación. Recuerdo muy bien la enorme empatía que me generó su ponencia, ¿no? Yo escribí una sobre de que había que tratar los tratados y la jurisprudencia en serio, y estamos hablando de hace pues ya 6 años de este evento, y lo he seguido con mucha admiración, sus criterios y ese impulso y esa visión que usted tiene. Entonces le dejo el micrófono, señor, para que nos pueda compartir su experiencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. No sé si ya se logra escuchar. Muy buenas tardes a todos.
Permítanme dos libertades antes de iniciar. Si no me permiten estas libertades, de todos modos me las voy a tomar. Entonces más les vale que me las permitan. Lo primero que agradezco muchísimo y me tiene muy admirado el foro jurídico en Quintana Roo, concretamente en Cancún, porque todo se me hubiera ocurrido un viernes en Cancún, en la tarde, menos discutir control de convencionalidad con la estatura que se está haciendo en este foro, y eso pues la verdad es algo que me distingue mucho. Yo no los quiero entretener mucho, solo les pido como segunda oportunidad que me tengan paciencia unos minutos para que podamos escuchar, de veras se los digo con mucha seriedad, el posicionamiento del ministro don Jorge Mario Pardo Rebolledo en la visión de convencionalidad que tiene en la Suprema Corte de Justicia, que es muy importante. En esa lógica, dos agradecimientos que se me hacen indispensables de manera muy seria. El primero a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, representado en esta sala precisamente por dos juzgadores federales que son influyentes en los temas de convencionalidad, al magistrado Maitret y al ministro Pardo Rebolledo. ¿Y por qué es fundamental el agradecimiento? En las épocas en que me formé en la Judicatura Federal, en mis inicios, no había un diálogo que encabezaran los jueces federales de frente a los litigantes y de frente a la sociedad. Es decir, lo que estamos aquí es haciendo rendición de cuentas y aprovechamos para hacer rendición de cuentas estos foros, y esto me parece sumamente importante, rendirles cuentas de nuestro trabajo jurisdiccional para que ustedes juzguen lo que estamos haciendo a partir de la judicatura. Y ahí está un mérito que yo reconozco mucho en el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el magistrado Fidel Villanueva. Ahí está el mérito. Estos son ejercicios de rendición de cuentas. ¿Quién nos dijo que en el artículo 134 constitucional solo está la exigencia de rendición de cuentas para el manejo de recursos públicos en forma directa? No, la rendición es integral y exteriorizar estos temas se convierte en una gran oportunidad. Entrando en materia, déjenme ponerles algunos temas a partir de lo que decía el señor magistrado Fidel Villanueva, que yo quiero compartir con estudiantes, con litigantes, con los jueces y magistrados en Quintana Roo de manera muy respetuosa en mis posicionamientos. ¿Qué pasó el 11 de junio del ya no tan próximo año del 2011? Se renovó el bloque de constitucionalidad y las consecuencias de esa renovación del bloque de constitucionalidad a partir de precedentes de Corte Interamericana nos trae hoy un nuevo orden jurídico doméstico, pero ¿para qué necesitamos saber cuáles son los alcances de la renovación en su caso de ese bloque de constitucionalidad? O teníamos un orden jurídico doméstico que nos permitía a nosotros la aplicación de instrumentos internacionales asignados por el Estado mexicano, y en esa lógica, ¿qué es lo que está pasando entonces? Esto es muy importante definirlo. Yo quisiera compartir con ustedes algunas referencias. En nuestro texto constitucional, hasta antes del 2011, todos lo saben, no lo hago solamente con un afán didáctico, si me permiten el atrevimiento, antes de la reforma del 2011, nuestro artículo primero constitucional determinaba que todas las personas que se encontraran en el Estado mexicano teníamos derechos reconocidos como garantías individuales. Es todo lo que les diré solo para abrir este debate, reconocidas como las garantías que amparaba nuestro orden constitucional. Pero ya estaba instalado el artículo 133 constitucional, que establecía cuál era la categoría de ley suprema de la Unión, y estaban en esa prelación la Constitución, los tratados internacionales signados por el Estado mexicano, las leyes federales y las leyes que corresponden a los congresos locales. ¿Por qué me interesa esto en este debate? Que creo que ahí está la etiología de donde nos vamos a ir poniendo de acuerdo.
¿qué es lo fundamental? No es un cambio el del artículo primero constitucional en el 11 de junio del año 2011. No es un cambio solamente semántico, aun cuando, por supuesto, es una posición muy particular. Creo que nosotros, por lo que hace a las judicaturas, tanto en el orden federal como en el orden estatal, pues ya teníamos dentro de nuestro orden jurídico doméstico pues los tratados internacionales signados por el Estado mexicano para darles vigencia en los casos concretos que nos tocara decidir. Es decir, estaban absolutamente instalados los tratados internacionales que firmaba el Estado mexicano de acuerdo a la instrumentación constitucional. Ahí estaban en el 133, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaba un orden jerárquico normativo. Esto es fundamental ponernos de acuerdo a partir de que reconocía un sistema piramidal de fuentes y establecía pues la jerarquización que todos ustedes conocen. Esto termina en junio del 2011, esto es lo primero que nos tenemos que preguntar y creo que a partir de eso vamos a empezar a darle una lógica a esta renovada actitud que tenemos como Estado, todos los que estamos implicados, del tema que estamos hablando. Lo que sucede con la nueva estructura del artículo primero constitucional, primero reoxigena no solo conceptos, es decir, ya no más los derechos humanos denominados garantías individuales, se distingue. No, ya en la Constitución se habla de derechos humanos. ¿Y qué tiene eso de trascendente? El concepto de derechos humanos es muy amplio y tiene horizontes más allá de nuestro orden jurídico de protección. Eso es lo primero fundamental. Y ahora el concepto garantías judiciales ya es cómo se tiene que instrumentar el respeto a precisamente los derechos humanos. Por eso hoy nuestro texto constitucional ya establece de manera expresa el concepto derechos humanos y garantías para la protección de estos derechos. Este es el primer tema que a mí me parece fundamental platicar con usted. Pero, ¿y eso a qué nos lleva? ¿A qué nos deja a nosotros en el orden jurídico? ¿Dónde está la trascendencia de estos cambios? Que es lo que yo quiero platicar con usted. No, lo que nos exigió el Poder Revisor de la Constitución a todo el Estado mexicano, a todas las autoridades que formamos parte del Estado mexicano, es que en las controversias que nos corresponda resolver con motivo de nuestras atribuciones y facultades, en estos temas, en estos tópicos que nos corresponda decidir, tenemos que privilegiar todas las autoridades del Estado mexicano, si se encuentran implicadas en estos temas, tópicos atinentes a derechos humanos, tenemos que decidir favoreciendo la protección más amplia de estos derechos en el caso concreto que estamos decidiendo cuando estos derechos se encuentren colisionados. Es decir, pero este es un mandato a todas las autoridades del orden jurídico mexicano. Pero permítanme ponerlo en estas palabras. Pero esto lo tenemos que ver con una gran seriedad y absoluta responsabilidad. Yo les digo a los alumnos con quienes tengo la oportunidad de compartirlo en la cátedra, cuando ves el artículo primero, se imaginan al director de transporte público del Estado o al director de tránsito estatal o al director de desarrollo urbano, ya no con su constitución federal, su constitución estatal
y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana decidiendo. Fíjense lo que quiero llamar la atención de ustedes en que está. El nuevo texto del primero constitucional dice: todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán favorecer la protección más amplia de derechos humanos cuando tengan un asunto que involucre precisamente la colisión de estos derechos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo se entiende ese concepto? Para decidir si otorgo una licencia, ahora tengo que consultar el sistema interamericano, tengo que consultar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y a partir de él, de este pacto, si veo que en el tema concreto que estoy resolviendo tengo que favorecer la interpretación más amplia, lo voy a hacer. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿Ustedes creen que se esté haciendo eso por parte de todas las autoridades que están implicadas en el quehacer estatal, en el orden municipal, en el orden estatal, en el orden federal? ¿Ustedes creen que eso se esté haciendo, que así se esté decidiendo, que ya cambió este esquema? Y esto es lo que a mí me interesa mucho reflexionar con ustedes. Lo que sucede, y esto es en lo que nos debemos poner de acuerdo, es que el sistema jurídico que hoy tenemos se reoxigenó, como trataba de explicarles hace unos minutos, y llamó la atención el poder revisor de la Constitución a todas las autoridades al darle un contenido más sólido al artículo primero constitucional. ¿Qué es lo que sucede de manera objetiva y en su exacta dimensión con este precepto? Con este precepto lo que nos está diciendo el poder revisor no es otra cosa que los derechos humanos reconocidos en nuestro orden constitucional y en un orden mayor que es el orden convencional tendrán que ser respetados de manera absoluta por todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones. Y siempre que se encuentren en peligro de ser restringidos de manera indebida esta clase de derechos, las autoridades deberán todas favorecer esa interpretación. Pero es un tema muy delicado. No le está diciendo a todas las autoridades. Imagínense el conjunto de autoridades municipales, estatales y federales que hay en nuestro orden jurídico. Necesitaríamos un censo. No les está diciendo a todas las autoridades que a partir de los documentos internacionales que el Estado mexicano ha aceptado, no les está diciendo a las autoridades, no les está dando un mandato genérico o las está facultando para determinar que una norma constitucional no se apega a lo establecido en el sistema interamericano. No nos está dando ese mandato, nos está diciendo de manera literal que debemos proteger con motivo de nuestras funciones los derechos humanos. ¿Y por qué les digo esto y a dónde quiero conducir su atención? Entonces, no pasó mucho, las autoridades, ¿qué tienen que hacer de frente a ello? No cambió nada, las cosas siguen igual. Y yo quisiera aprovechar la lógica de lo que planteó el presidente para terminar mi exposición con ese tema. ¿Qué es fundamental? Es que la norma del artículo primero constitucional parece que se dirige de manera más natural a los jueces del orden, quienes integramos el orden jurídico mexicano. Es una norma que nos tiene a nosotros como mejores destinatarios.
pero nos tiene como mejores destinatarios para, a partir del desempeño judicial a través de la jurisprudencia, de la fuerza del precedente, irradiemos a todas las autoridades del Estado mexicano una visión de progresividad en materia de todos los derechos humanos que se encuentran en nuestro texto constitucional. Platicaba el presidente este precedente que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con un tema de proceso o del procedimiento civil en el estado de Quintana Roo. Déjenme ponerlo en esta perspectiva. Nuestro artículo 20 de la Constitución Federal determina las garantías, el derecho humano al debido proceso, y esto es algo que todos nosotros sabemos de manera muy clara, que quienes estamos formados en leyes. Y ahí tenemos el derecho humano al debido proceso, y está en nuestro orden constitucional. Necesitamos ir al sistema convencional, a la Convención Americana, para revisar si el debido proceso penal que se encuentra en México es progresivo de frente a las partes en el procedimiento penal, o es suficiente con nuestro debido proceso amparado en el artículo 20 constitucional. Y en esos casos, a mí sí me interesa mucho poner énfasis, es imprescindible que hoy los jueces, tanto estatales como federales, que llevan a cabo enjuiciamientos, revisen las normas procesales de sus códigos respectivos, que se hagan revisiones. ¿Para qué? Para ver si hay respeto de estas normas procedimentales al debido proceso, como se traza en el artículo 20 de la Constitución y el 8º de la Convención Americana. Más hoy que estamos ante el reto de un nuevo procesamiento en materia penal a nivel nacional, más hoy que estamos frente a ese reto. Déjenme concretarles el tema. ¿Y eso por qué es imprescindible? Porque las normas del debido proceso no solo alcanzan hoy como fuente el artículo 20 constitucional, también el sistema interamericano. Pero ¿qué nos dice Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima intérprete de la Convención Americana? Hoy nos dice algo muy interesante. Nos dice en su jurisprudencia: las normas del debido proceso judicial, los derechos contenidos en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se llaman garantías judiciales, estas normas también deben ser aplicadas no solo en el enjuiciamiento penal, sino tienen que ser aplicadas en la medida, por supuesto, toda clase de procedimientos que siga el Estado en contra de personas, el Estado doméstico, es decir, en procesos administrativos, procesos civiles, procesos laborales, en toda la amalgama de procesos, incluyendo el electoral. Y yo sé lo que están reflexionando quienes litigan, quienes están en la judicatura. Ya ven cómo ya cambió nuestro sistema de manera fundamental, porque nosotros tenemos un artículo 20 constitucional que establece el debido proceso, pero el debido proceso penal y los derechos humanos y su respeto de frente a esa clase de enjuiciamiento. Yo los invito a reflexionar brevemente. Ustedes revisen como estudiantes, docentes, magistrados, las normas administrativas
que tienen los distintos niveles de gobierno, a través de las cuales se procesa, por ejemplo, a funcionarios públicos. Es decir, revisen todas las normas administrativas que dan lugar a enjuiciamientos administrativos en contra de funcionarios públicos. ¿Ustedes creen que esas normas que se contienen en sus leyes estatales están ceñidas a las normas del debido proceso que establece el artículo 8º de la Convención Americana de manera puntual? Es decir, ¿ustedes creen que se respetan en todo este sistema normativo estatal y federal las garantías del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos? Y si no se respetan estas garantías del artículo 8º de la Convención en esos procedimientos administrativos que sigue el Estado contra los funcionarios públicos, contra los servidores públicos o contra otra clase de sujetos, personas físicas, personas morales en procedimientos administrativos, ¿qué tenemos hoy de reto frente a nuestro orden jurídico? Que en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estos procedimientos no cumplen con el debido proceso y sus parámetros. Y si no los cumplen, ¿quiénes son los que tienen que velar por ese cumplimiento? Y ahí es donde está la complejidad de este tema. Ya no hay hoy forma de que el enjuiciamiento civil, administrativo, laboral, electoral, ya no hay manera. No se tengan los parámetros que exige la jurisprudencia interamericana de respeto al debido proceso y por lo tanto al derecho humano a este. Ya no hay forma de que esto se pueda hacer en nuestro orden jurídico. Y la pregunta es muy compleja de frente a ustedes. Es un tema muy difícil. Ajá. ¿Y quién es el que tiene que operar estas respuestas, esta solución? Pues en principio, con una reforma de tal calado en junio del 2011, en esta visión de progresividad, lo primero que debimos hacer es toda una adecuación de textos legales de nuestro orden jurídico estatal y federal en una visión de esta naturaleza. No es posible hoy que tenemos normas de enjuiciamiento administrativo que no correspondan o que no respeten las garantías judiciales del artículo 8º de la Convención Americana. Esto es primero una exigencia para los poderes legislativos, pero si estos enjuiciamientos en la ley no respetan estas garantías, ¿quiénes van a tener que, a partir de un nuevo bloque de constitucionalidad, hacerlas efectivas? Pues los jueces, los órganos administrativos a los que les corresponde llevar esta clase de procedimientos. Pero el tema, perdón la insistencia, es sumamente complejo. No es un tema que se resuelva de manera simple. ¿Y por qué lo pongo en esa lógica? Porque podemos distorsionar o no tener una visión muy acertada de lo que es una interpretación de progresividad, y en aras de proteger derechos humanos podemos desproteger otros derechos humanos, sobre todo dentro del enjuiciamiento que tiene como un principio rector la igualdad de las partes frente al proceso o la bilateralidad de las partes de frente al enjuiciamiento. Y esto es lo que tenemos que cuidar mucho. Ponía un ejemplo el presidente del tribunal, que yo tomaba nota de manera puntual de lo que nos hacía favor de explicar. Y lo primero que reflexiono con ustedes de manera importante es
que lo que tenemos que ver es que en la aplicación que estamos haciendo de este nuevo bloque de constitucionalidad en los casos concretos, se guarde un equilibrio a partir de la naturaleza del juicio entre las partes que están contendiendo. Creo que a todos nos queda claro que si un enjuiciamiento civil, penal, administrativo, laboral o electoral se pasa de los términos o los plazos en que los jueces estamos obligados para resolver, ya tenemos una problemática de frente a nuestro orden jurídico doméstico que involucra los tratados. Pero esa problemática la tenemos porque en términos del artículo 17 de la Constitución Federal estamos impuestos a tener una justicia efectiva y expedita que nos determina a resolver en los términos a los que estamos constreñidos, como lo establece el propio artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, no hacer una justicia ilusoria que no responda a estas expectativas. En eso creo que todos estamos de acuerdo. ¿En dónde está el tema complejo para los abogados? El tema que se nos complica de manera importante es cómo se hace la visión de progresividad y cuándo tenemos que hacer la visión de progresividad. Todos los jueces del orden jurídico nacional, ese es el tema sumamente complejo. Siempre se ha resuelto en nuestro orden jurídico, a nadie de ustedes les es extraño que los jueces de amparo han hecho y siguen haciendo el control constitucional de las normas jurídicas que se determine o que se cuestione su falta de regularidad de frente a la Constitución. Ese nunca ha sido un debate en nuestro orden jurídico, todos lo aceptamos de manera correcta. Nuestra Constitución determina en los artículos 103, 107, 99 constitucional, determina de manera clara quienes hacemos control concentrado y control abstracto de nuestro orden constitucional. En mi muy respetuosa perspectiva, esta regla no ha cambiado, es decir, esta regla sigue en nuestro orden constitucional. Lo que hoy se permite con la interpretación del artículo 1 de la Constitución Federal y con los precedentes que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que todos los jueces en el orden jurídico nacional, en los casos concretos que nos toca resolver, todos los jueces del Estado mexicano, estamos constreñidos cuando haya colisión de derechos humanos a partir de nuestras normas y a partir de este bloque de constitucionalidad, favorecer la interpretación más amplia de los derechos humanos. En eso estamos absolutamente de acuerdo, con independencia de las distintas posiciones en esta perspectiva. Este no es el debate en nuestro orden jurídico. ¿Dónde está la complejidad? No, la complejidad no estriba en si se le dio facultades a partir del presidente Radilla a los jueces de determinar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma jurídica que les toque aplicar en un caso concreto. No, eso está suficientemente definido. Lo que se puede hacer es no privilegiar la aplicación de esa norma al caso concreto por parte de todos los jueces del Estado mexicano, si es que colisiona con la protección más amplia de un derecho humano. ¿Y cómo sabemos si colisiona la protección más amplia de un derecho humano? Y creo finalmente que esa es la asignatura pendiente que tenemos todos los jueces en nuestro orden jurídico mexicano. Ese es el gran reto que tenemos la Judicatura Federal y la Judicatura Estatal hoy. Y estos foros son las oportunidades de darle una respuesta correcta a ese tema. Esta es la problemática en la que estamos enfrentados.
cómo resolver con la visión de progresividad, no allanando el sistema normativo que nos corresponde aplicar. Y creo que las respuestas son claras. Lo primero que tenemos que hacer al resolver es definir si de veras estamos ante una colisión de derechos humanos. Entonces, el primer tema que debemos definir. El segundo tema, de manera, por supuesto, muy particular, que creo que tenemos que estudiar es que si en esta colisión, que si hay colisión de derechos humanos, tenemos que hacer una interpretación, en principio, de los valores constitucionales, de los derechos humanos que están en juego. A partir de eso, ponderar y pesar. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Ponderar y pesar los derechos humanos colisionados. Y a partir de esta ponderación y pesar, así como se oye gramaticalmente, los derechos, es que nosotros tenemos que privilegiar una interpretación. A mí me gustaría acabar haciendo un ejercicio con ustedes de esta ponderación y de esta expresión de pesar los valores constitucionales en juego. No es lo mismo, y ahí está la distinción, la ponderación de valores constitucionales y el peso en toda clase de derechos humanos. Por supuesto que tienen matices muy diferentes y particulares, que es algo en lo que nos debemos preocupar. Cuando se habla del derecho humano a la libertad de expresión, no es lo mismo su ponderación y su peso de frente al derecho humano, a la dignidad, al honor, a la honra y a la reputación de la persona contra la cual se está ejerciendo la libertad de expresión. No es lo mismo ese valor que cuando se habla de libertad de expresión y se habla de su abuso en un lenguaje que no llega a esta clase de perjuicio a valores constitucionales o derechos humanos como es dignidad, honor, en esta lógica. Es decir, si en el ejercicio de ver si una norma que estoy aplicando en materia de libertad de expresión, yo soy un juez muy progresivo y yo creo que la libertad de expresión en materia política es lo más importante que recibe un ciudadano para poder estar informado y poder orientar su voto por el candidato o el partido que mejor represente su pensamiento o sus ideas. Y entonces digo, como yo soy un juez muy progresista y hay una norma que determina que el ejercicio de la libertad de expresión no puede violentar la honra, la dignidad humana, pero como soy un juez muy progresista, digo, no, yo favorezco la interpretación del ejercicio de la libertad de expresión. Este es un ejemplo muy claro de si efectivamente estoy siendo un juez muy progresista en mi juicio de ponderación y en mi juicio de los pesos y contrapesos en la valoración. Así como es un derecho humano el derecho a expresar mis ideas de manera libre y de los ciudadanos recibir mis ideas, también es un derecho humano el derecho a cuidar la honra y la reputación, la dignidad humana de las personas. Y entonces, si yo en esta tribuna empiezo con cualquiera de ustedes aquí presentes a ofender su dignidad a partir de que en mi perspectiva a alguno le falta preparación o son insuficientes desde el punto de vista técnico o ustedes lo hacen conmigo y esto se tuviera que litigar con yo veo un estudiante o veo a un abogado y digo,
es un abogado muy deficiente, le falta mucha capacidad como litigante, me parece que nada tiene que hacer en el litigio y debía dejarlo por sus insuficiencias. Y ahí estoy ejerciendo mi libertad de expresión en contra de un ciudadano, estoy manifestando una postura, una opinión, y lo ofendo porque digo que es verdaderamente, está verdaderamente limitado. Fíjense cómo ejerzo mi libertad de expresión de frente a un ciudadano. Sin duda alguna, estoy con este ejercicio de libertad de expresión consagrado en el orden constitucional y convencional, estoy afectando la honra y reputación de esa persona, de ese ciudadano. Y entonces yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? Ponderar y valorar y pesar. Mi ejercicio de libertad de expresión en este juicio de valor está afectando la honra y reputación de un ciudadano y ya no puedo decir como juzgador, es que yo tengo una visión progresiva del derecho humano a la libertad de expresión y es fundamental que toda la sociedad sepa mi posición en frente de ese ciudadano. No, ahí el ejercicio de ponderación me exige pesar dos valores en juego: dignidad humana, honra y reputación, y el derecho a la libertad de expresión. Pero cambia de manera importante, acentuada, si yo hago estos comentarios sobre la gestión de un funcionario público. Lo pongo así de claro. Cambia de manera muy importante si yo digo el expresidente municipal, el exgobernador del estado, el diputado federal, el señor juez del fuero común, son muy insuficientes o fueron muy insuficientes en su desempeño por estas y estas otras razones, y inclusive soy sarcástico y aumento mi grado de crítica de manera muy severa. Ahí el juicio de ponderación es distinto. ¿Y por qué? Pues también tienen honra, reputación, derecho humano a la dignidad, pero el juicio de valor cambia porque somos servidores públicos, y como servidores públicos debemos permitir un margen de tolerancia mayor de frente a la crítica que nos hace la sociedad. Es distinto el margen de tolerancia que debemos tener de frente a las críticas sociales. Es decir, no es el mismo que del ciudadano común. Y entonces, en el juicio de ponderación, es válido que el nivel de crítica se acentúe y se haga agudo, y por qué no decir, verdaderamente muchas veces se radicalice. Es permitido en estos juicios de valoración. Pero ahí está lo complejo de ponderar valores. Me imagino, y esto es para mí sumamente importante compartirlo con ustedes, si yo como juez tengo un asunto en donde determino a partir de mis plazos procesales, determino a partir de la admisión de pruebas o de las pruebas que se pueden ofrecer en un juicio, y si yo a partir de eso voy a decidir un ejercicio de progresividad, tengo que ser sumamente cuidadoso de no vulnerar el derecho de la contraparte de frente a ese juicio que me está tocando resolver. Es decir, tengo que hacer esa ponderación cuando estoy ante intereses particulares, cuando los conflictos en juego son bienes privados. Es decir, nos está exigiendo una ponderación muy importante. Al final, creo que lo que nos está permitiendo hoy nuestro orden constitucional a todos los jueces del sistema es que a partir de un bloque más amplio de orden jurídico, lo que nos está permitiendo es tener mejores herramientas y mejores instrumentos para poder respetar y garantizar los derechos humanos. Esto es lo que verdaderamente nos está permitiendo el orden jurídico
y esto es lo que nosotros debemos abrigar. Pero es muy complejo esto, es decir, imagínense ustedes los derechos humanos que están reconocidos en nuestro orden constitucional, la gama y la amplitud, y en el sistema convencional. En la Constitución está el derecho humano a la vivienda digna. En la Constitución está el derecho humano a la salud de todos los mexicanos. En la Constitución está el derecho humano de tener un trabajo digno y un trabajo correctamente remunerado. En nuestra Constitución están muchos derechos humanos que se consideran como derechos determinados en forma programática. Imagínense a todas las autoridades que tienen en sus manos los temas atinentes a las solicitudes de vivienda por parte de trabajadores del Estado, de empresas privadas que tienen derecho a la vivienda, todas las solicitudes que tienen nuestro sistema de salud pública para atender esta necesidad básica de la sociedad. Imagínense toda la gama de derechos humanos que implican temas como el derecho a un trabajo justo y bien remunerado y esta exigencia del Estado. ¿Por qué digo que tenemos que ser muy cuidadosos? Porque está reconocido como un derecho humano en nuestro orden constitucional y estos mismos están reconocidos como derechos humanos en el orden convencional. ¿Qué van a hacer las autoridades ante estas exigencias del derecho a tener una vivienda? Las autoridades van a decidir, no, pues inmediatamente se te asigna una casa porque tú tienes ese derecho humano en el bloque de constitucionalidad y yo te la asigno por ser trabajador. Tú tienes derecho humano a la salud e inmediatamente, bajo cualquier esquema, eres favorecido en el sistema de salud pública. O sea, estas son las reflexiones fundamentales que nosotros tenemos que hacer. Es decir, ¿cómo vamos o cómo estamos resolviendo eso y cuál es nuestro grado de responsabilidad como autoridades de frente a ello? Y este es el tema esencial. ¿Y cómo se debe resolver? A partir de una interpretación muy responsable que tenemos que hacer todos de frente al orden jurídico. No hay fórmulas mágicas de esta resolución. Hay el reconocimiento de los derechos humanos, la exigencia del Estado mexicano hoy de garantizarlos, es decir, de hacerlos efectivos. No puede el Estado mexicano determinar que no los efectiviza, pero tenemos una complejidad en su implementación y creo que esto es básico compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor magistrado Carrasco, porque nos alerta de todos los cuidados que debemos tener en esta responsabilidad correlativa que nos ha conferido la Constitución cuando a los jueces nos otorga este enorme poder de decidir. Sería muy pretencioso y por supuesto fallaría en hacer un comentario en relación a todos los temas que usted nos ha puesto sobre la mesa, pero me parece que sí pone énfasis y nos llama a un estudio muy importante, no solo del material que debemos ahora conocer para hacer esta tarea, sino también a la técnica de ponderación y las dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Y en esto, pues, por supuesto, en el ejemplo que nos aporta sobre libertad de expresión, yo creo que podremos desprender que a veces los contextos de los hechos en este ejercicio de ponderación nos vuelven más difíciles la tarea a los jueces. Muchas gracias, señor magistrado, otra vez. Y ahora cedo el uso de la voz al señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien, pues como de todos ustedes es conocido, el señor ministro pues ha construido con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación herramientas que nos ayudan mucho en este nuevo paradigma constitucional. No es menor lo que estoy diciendo, porque en otros tiempos la Corte concentraba para el Poder Judicial para el Poder Judicial de la Federación esta importante función. Y hoy día, a partir
de la Constitución, pero sobre todo de las interpretaciones que han hecho, han, déjeme decirlo así, cedido esa responsabilidad que antes concentraba el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la inaplicación al caso concreto de una norma que pueda ser contraria a la Constitución o a la Convención. Esto habla de una visión sí progresista de una Suprema Corte de Justicia que tiene desde mi punto de vista la intención de proteger de manera más amplia los derechos de las personas. No hay necesidad, diría yo, de llegar a las instancias del Poder Judicial de la Federación a buscar la protección de los derechos, cuando desde la Constitución y a partir de las interpretaciones de la Corte se ha dotado al juez de primer contacto, al juez de primera instancia, esta facultad. Señor ministro, si nos hace usted favor de darnos sus reflexiones. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado Maitret, señor magistrado Carrasco. Yo quisiera, en primer lugar, pedir autorización para ponerme de pie porque quisiera yo tener contacto visual con las últimas filas. Quisiera yo, en primer lugar, agradecer mucho la invitación de la que he sido objeto por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, por conducto de su secretario ejecutivo, el magistrado Maitret, para venir a comentar con ustedes temas que nos son de interés común. Después de escuchar la intervención del presidente Villanueva y del señor magistrado Carrasco, yo no quisiera incurrir en una violación al derecho humano al descanso y a la diversión, haciendo referencia también a la circunstancia de un viernes y en este paradisíaco lugar de Cancún. Así es que yo trataré en unos breves minutos de expresar a ustedes y compartir algunas ideas sobre el tema que nos congrega esta tarde. El contexto ya lo había dado muy bien el magistrado Maitret de este evento, es celebrar de alguna manera, conmemorar el que una segunda generación culmina el curso sobre convencionalidad. Este curso está organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y está dirigido de manera esencial a impartidores de justicia, precisamente para que tengan contacto con estas nuevas herramientas y desde luego haya un intercambio de opiniones, un intercambio de puntos de vista, un intercambio de experiencias en relación con el uso de la convencionalidad. Permítanme ustedes la expresión. ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿En qué se convierte este instrumento para los juzgadores? ¿Qué implica? ¿Por qué el control de convencionalidad es algo tan importante y tan novedoso? Yo, para ponerlo en unas cuantas palabras, les podría decir que con el control de convencionalidad y con un sistema difuso como el que implementó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada juez de este país, cada juez, cualquiera que sea su grado, cualquiera que sea su fuero, cualquiera que sea su materia, cualquiera que sea su competencia, cada juez de este país se convierte en un intérprete constitucional y convencional. ¿Por qué? Porque todos los jueces del país están obligados a contrastar las leyes que tienen que aplicar en el desarrollo de sus juicios, de sus procesos. Todos están obligados a contrastar las leyes que rigen esos procesos y esos juicios contra normas de carácter constitucional o normas de fuente internacional, tratados internacionales en los que el Estado mexicano haya sido parte o tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. Se imaginan, aquí hay muchos juzgadores presentes, pero para quienes no lo son, se imaginan el poder que se pone en manos de un juez, de cualquier juez de este país, el poder que se les pone en sus manos, porque a partir de este nuevo sistema tiene la posibilidad de decir: esta norma
de este código procesal o este código sustantivo, yo no la aplico porque a mí me parece que es contraria a un derecho humano reconocido en un tratado internacional. ¿Alcanzan a ver ustedes la magnitud de esa facultad, de ese instrumento? Y es, como lo decía el señor magistrado Carrasco, la grave responsabilidad que tenemos que asumir todos los jueces en este país de que, con base en este sistema, ahora podemos nosotros determinar si las leyes que aplicamos son acordes con un sistema protector de derechos humanos o no lo son. Y este panorama nos parece muy adecuado y desde el punto de vista académico, cuando lo exponemos teóricamente desde la trinchera de la academia, pues está clarísimo. Nadie puede dudar que el sistema es benéfico y es protector de derechos humanos y que estas ideas son buenas para todos los justiciables en nuestro país. Pero resulta que en la práctica, y esta plática dice ejercicio del control de la convencionalidad a partir de la práctica jurisdiccional, aquí no solo tenemos que atender a los conceptos teóricos del control de convencionalidad, sino a la problemática que nos genera su aplicación en el día a día. Cada día que un juez tiene la obligación de impartir justicia y a partir de este sistema tiene el instrumento invaluable de poder hacer un análisis constitucional y convencional de las leyes que tiene que aplicar. Ya no aparece tan sencillo y empiezan a surgir muchas problemáticas y muchos dilemas que tiene que enfrentar el juez en su quehacer cotidiano. Cuando se trata de un proceso en donde una de las partes es una autoridad y otra de las partes es un particular, pues ahí no tenemos problema ni dilema alguno. ¿Por qué? Porque solamente una de las partes es titular de derechos humanos. Entonces un juez no tiene ningún ámbito de duda porque sabe que tiene que proteger los derechos humanos. Y si solamente una de las partes es titular de derechos humanos, a esa parte es a la que hay que proteger. Pero ¿qué pasa cuando el juez está en presencia de un litigio, de un procedimiento, de un juicio en el que impera el principio de igualdad entre las partes? Y en donde uno de los elementos fundamentales de ese procedimiento es el papel imparcial del juzgador. ¿Cómo podemos hacer compatible el cumplimiento de la obligación que genera el artículo 1 constitucional para todas las autoridades en este país, desde luego incluidas las autoridades judiciales, de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos? ¿Cómo se puede hacer compatible el cumplimiento de esa obligación con el papel imparcial que debe tener un juez en una controversia, en un litigio, en un conflicto? Porque cuando las partes son iguales, cuando ambas partes son particulares y ambas son titulares de derechos humanos, cuando el juez protege los derechos humanos de una de esas partes, en un 99% de los casos le estará afectando los derechos humanos a la contraria. Yo siempre platico un ejemplo que me tocó verlo en la práctica, en donde un tribunal en algún estado hizo un análisis de convencionalidad respecto de una norma de su código procesal. La norma establecía que para apelar de la sentencia definitiva en un juicio civil se contaba con un plazo de 5 días. En ese caso se presentó la apelación, pero pues por ahí del día 8, el juez de primera instancia recibe la apelación, como no tenía facultades para admitir o desechar, se la manda al tribunal de alzada. Y el tribunal de alzada dice, a ver un momento, voy a hacer un análisis de convencionalidad de esta norma. Y a mí me parece que esta norma que da 5 días para apelar es contraria
al derecho de acceso a la justicia y es contraria al derecho a un recurso efectivo, porque 5 días a mí me parecen insuficientes. En consecuencia, haciendo un control de convencionalidad de esa norma, la inaplica. Y la inaplicación de esa norma, ¿qué tiene como consecuencia? Que se tiene por interpuesto, oportunamente, el recurso de apelación. Y yo les preguntaría, ¿a ustedes les parece que esa interpretación protege derechos humanos? Pues muchos me dirían, pues sí, claro, ¿no? Está propiciando un acceso a la justicia y un recurso efectivo. Pues sí, pero para una de las partes. Y la contraparte, yo les preguntaría, ¿no tenía el derecho a que si su contrario no hacía valer el recurso dentro del plazo que establece la ley, esa sentencia que le era favorable ya quedara firme? Pues sí. Entonces, aquí esta es la gran problemática que genera el uso de estas nuevas herramientas frente a la problemática de un juez en los asuntos que tiene que resolver cotidianamente. Y ya para terminar, ofrecí no ser muy extenso, yo les diría, ¿cuál ha sido la experiencia de este intercambio entre jueces dentro del ámbito de la AMIJ en el uso de estas nuevas herramientas? Pues la experiencia creo que siempre ha sido positiva, porque los juzgadores han asumido la responsabilidad de llevar a cabo este control de convencionalidad, pero sin perder de vista que tan importante es el papel del juez como impartidor de justicia. Fíjense lo que estoy diciendo, tan importante es esa función como otra fundamental del juez en la sociedad, que es generar seguridad jurídica. Si los jueces en el desempeño de su labor cotidiana no generan seguridad jurídica a la sociedad, no estamos cumpliendo a plenitud nuestra labor. Y si en cada caso concreto vamos cambiando de criterio y un caso lo resolvemos de una manera y el caso siguiente ya lo resolvemos de otra y al tercero se nos ocurrió algo más, en realidad ese juez no está contribuyendo a que la sociedad sienta que vive en un estado de seguridad jurídica. Así es que aquí los jueces también tenemos que hacer uso de una reflexión y una autocrítica, porque el uso de estas nuevas herramientas, el control de convencionalidad, si bien es un gran auxiliar de los impartidores de justicia, no puede convertirse en un elemento que sirva simplemente para, llamémoslo así, el lucimiento personal de algún juez. Yo soy muy progresista, yo estoy al tanto de todos los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y hago una gran labor de análisis y de inaplicación de una gran cantidad de normas que para mí son contrarias a la protección de derechos humanos. Ustedes se imaginan si en cada juez tenemos un intérprete constitucional y convencional, la cantidad de interpretaciones que tenemos en nuestro país. ¿Eso abonará al tema de la seguridad jurídica? Por eso, para el uso de estas herramientas, lo que es indispensable es que el juez también se luzca, permítanme la expresión, pero resaltando otras de las virtudes que debe tener todo juzgador. Y esa es la de la prudencia. El juez debe ser prudente en su actuar y desde luego debe ser prudente en el uso de esta gran herramienta que nuestra Constitución y las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia ahora ha puesto en las manos de todos y cada uno de los jueces en este país. Yo con esto terminaría mi reflexión, invitándolos a que sigan pendientes de estos temas porque, como se decía en algunas series de televisión clásicas,
Esto continuará. Y continuará porque el tema lo amerita y porque la trascendencia de la actividad jurisdiccional en este nuevo contexto de control difuso, tanto de Constitución como de tratados internacionales, exige que hoy más que nunca los jueces seamos transparentes y rindamos cuentas a la sociedad a la que servimos, porque también debemos dar cuenta y debemos hacernos responsables del uso de herramientas tan valiosas y tan importantes como este control de convencionalidad. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor ministro. Creo que yo no tengo absolutamente nada que comentar respecto a esta brillante exposición, porque me parece que usted nos alerta también con toda claridad de la responsabilidad, y solo señalar que efectivamente hay que leer con mucho cuidado lo que ha dicho la Corte, porque como jueces tendemos de inmediato a buscar la inaplicación cuando hay toda una serie de pasos y técnicas, y la inaplicación es el último paso cuando ya no es posible salvar la constitucionalidad o convencionalidad de la norma. Y también que la doctrina del control de convencionalidad ex oficio es explícita, y aquí creo que el caso de trabajadores del Perú, trabajadores del Congreso contra Perú de 2006 es muy clara. Hay que hacerlo y es obligación de los jueces hacer control de convencionalidad ex oficio, pero siempre en el ámbito de las atribuciones y en el respeto a las reglas procesales que existan en la ley. Es decir, no es una autorización a desbordarnos en esta atribución, sino que todo el control de convencionalidad y constitucionalidad tiene sentido sí y solo sí se hace en el marco de la Constitución y la ley. Yo con esto terminaría reiterándoles mi agradecimiento infinito desde la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por su participación, por esta ilustración que nos han dado de sus experiencias y de sus reflexiones, que viniendo de ustedes todavía es más valiosa. Y a los asistentes a esta mesa de diálogo, gracias. Entiendo que pues ya cerca de las 7 de la noche estamos listos para disfrutar, como decía el ministro, de este paradisíaco lugar. Valoramos muchísimo su asistencia. Señor vicerrector, muchísimas gracias por ser nuestro anfitrión. De verdad, este compromiso de las instituciones de educación superior con la judicatura, me parece que contribuiremos a tener mejores órganos de impartición de justicia y al final de cuentas conseguir algo que creo que nos es común, tener o buscar un mejor lugar para vivir. Gracias.